Mi gente, familia de la radiestesia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora y el lugar desde donde nos estés viendo, desde donde nos estés escuchando. Hoy es jueves 12 de diciembre del año 2024, ya cerrando este 2024. Y vamos hoy con un video que, bueno, creo que les había comentado en los demás videos que están acá en el canal, de las prácticas, de las pruebas y los experimentos con los distintos sistemas e instrumentos radiestésicos. Y es esta técnica que en algún momento tuve que ubicar cuando quería tener la frecuencia, el rate radiónico, el código en específico en aquel momento de un tipo de cuarzo. Y se presentaba el dilema cómo buscar una piedra, lo cual es un cuarzo, entre otros cuarzos, entre otras piedras, ¿no? Entonces se requería tener un código, una frecuencia, un rate radiónico muchísimo, muy preciso sobre aquella determinada especie de cuarzo, ¿ok? Y en ese devenir eh, investigué muchas cosas y bueno, esa es la maravilla, ¿no?, de la radiestesia, que siempre de alguna manera nos aporta alguna solución. Y en este caso, bueno, la radiestesia fue la solución a un problema que me planteaba la misma radiestesia en ese momento, y es cuando doy con esta parte de los rates radiónicos, ¿okay? Códigos radiónicos, frecuencias, como lo queramos llamar. Inclusive hay hasta libros que contienen, bueno, infinidad de códigos de rates radiónicos, de frecuencias, de medicamentos, de cualquier cosa. Esto que vamos a hablar ahora brevemente nos da para cualquier cosa, ¿ok? Para cualquier cálculo de la frecuencia de algo en específico que queramos. Es súper extenso, es ilimitado, ¿ok? Como les contaba en ese momento. Lo que vemos acá es simplemente un gráfico esférico que va del 0, ¿ok?, hasta el 10, ¿ok? Vamos a hacer un cálculo en base a 10. Fíjense acá cómo está hecho el gráfico. ¿Okay? Aquí ponemos el testigo o lo que queramos, a lo que queramos calcularle el código, la frecuencia, inclusive medicamentos, cualquier cosa, cualquier enfermedad, cualquier cosa. Se usa mucho, tengo entendido, para colocar en las máquinas radiónicas y enviar energía, ¿ok? Entonces decíamos un gráfico totalmente esférico, apuntado al norte. Si no podemos por cualquier circunstancia, entonces la recomendación de las literaturas es colocar un punto, ¿ok?, para hacer el norte artificial. Los gráficos para efectos de radiónica, y yo siempre ahora, a partir de este momento, los comencé a hacer así, deben de procurar hacerse en lápiz, en grafito, en carbón, en carboncillo, evitar las tintas y evitar las impresiones láser por cuestiones de la parte energética de conductividad. Recordemos que el grafito, el carbón son conductores energéticos muy buenos, ¿ok? Este gráfico aquí, aunque lo ven remarcado, porque sí lo remarqué, las líneas están paralelas, está muy pegadito, hecho con la parte que está hecha con lápiz, y después para cuestiones de visualización lo remarqué con tinta. O sea, las líneas están paralelas, por eso se ve tan oscuro, ¿ok? Acá en esta parte
como les decía, es donde colocamos el testigo, lo que queramos. En este caso vamos a trabajar, vamos a hacer un breve ejemplo acá. Vamos a buscar un código, una frecuencia, un rate radiónico para evitar que nuestros instrumentos radiestésicos se nos vayan a la parte mineral, a la parte que nos marquen el metal, pero en mineral, el metal que no ha sido trabajado por el hombre. Y por eso, bueno, es importante acá también el lápiz, colocamos, ¿ok? Lo más exacto que podamos a lo que queremos buscar, ese código, ese rate radiónico, esa frecuencia, ¿ok? En este caso, código o frecuencia para no detectar metales sin que estén trabajados, que no estén trabajados por el hombre, es decir, metales, minerales que se encuentran en todos lados y que, bueno, muchas veces nos dan falsas marcas. Y entonces, bueno, a nivel de la literatura recomiendan, dan algunas medidas. Desconozco, pero bueno, en aquella oportunidad lo leí, más o menos así lo hice. Esto lo hice ahora, lo corté así sin tomar ninguna medida y prácticamente salió. Después la tomé y en algunas literaturas leí en aquella época que recomendaban 8 centímetros por 5 del papel. ¿Ok? No sé por qué. No me he ahondado en esas profundidades de la radiónica, simplemente en esa época, bueno, superficialmente investigué todo esto, lo usé, nos dio un resultado y lo practicamos, ¿ok? Después también al final les voy a estar hablando sobre otra técnica para cuando necesitamos trabajar con algo que no podemos tener, que no nos los podemos quedar, entonces ¿cómo podemos hacer? Entonces vamos con el péndulo, ¿ok? En este caso un péndulo me disculpan la luz, pero como la hoja donde está metido el gráfico es plástica, si le pongo luz directa brilla, entonces no deja ver. Un péndulo de cedro, madera, me gusta mucho cuando voy a trabajar con gráficos porque recuerden que los péndulos de madera no se impregnan, no se cargan de energía, se mantienen neutros, por eso se les llama neutro. Y entonces, bueno, ¿cómo sería más o menos la temática? ¿Cómo lo haríamos? Lo primero es, vamos a preguntar cuántas dígitos tiene, ¿ok? Ese código que estamos buscando, en este caso, el código para no detectar minerales, ¿ok? No detectar metales que no están trabajados por el hombre. Preguntamos cuántos números contiene ese código. Recuerden que va del 0 al 10, ¿ok? Y aquí en este caso nos está indicando 3 números, ¿ok? Entonces ya sé que la frecuencia que voy a calcular, que tengo que buscar acá 3 números mediante la radiestesia típica, clásica, tradicional, que me permitan tener ese código, ese rate, para no detectar las mineralizaciones, ¿ok? Ahora pregunto cuál es ese primer número que, ok, aquí me están viendo la mano, voy a tratar de moverme. Ok, ahí me está marcando el 7, lo hago con la mano abajo para que puedan ver la mano, voy a poner la mano arriba, porque bueno, después habrán quienes digan, no, no se ve la mano, lo estás moviendo tú, bueno, ok, aquí más o menos, 7, ok, anotamos, empezamos a anotar nuestro código, 7, ok, ese código que nos va a dar es lo que vamos a colocar en nuestro instrumento radiestésico. Ok, ahora preguntamos cuál es el segundo número. Esperamos que responda bien. Segundo número de nuestro código radiónico para no detectar metales que no estén trabajados por el hombre. Y como pueden ver, el 0. Se nos está yendo al 0. Ok, anotamos.
Y por último, el tercer número que necesitamos para el código que estamos solicitando, ¿ok? Ahí lo tenemos, 9. Y anotamos. Entonces, este es el rate radiónico 709. La frecuencia, como le queramos decir, que vamos a colocar en nuestros instrumentos para que no se nos vayan a mineralización, ¿ok? Esto por lo general yo lo hago, ahorita lo estoy haciendo por efectos del video, por primera vez. Lo primero que nos está dando es esto, el 709, y lo voy a hacer en otras oportunidades, por si acaso, cualquier error. Recuerden acá también, estoy como siempre les digo, grabando, percibiendo y todo, entonces bueno, recomiendo eso, ¿no? Hacerlo varias veces, varios días puede ser, y bueno, después comienzo a usar el número. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este número? También un papelito. Yo por lo general acostumbraba en aquella época, lo que me iba dando lo anotaba acá mismo, detrás del mismo papelito. Y este mismo papelito que usé para hacer los cálculos es el que colocaba adentro de, o en el péndulo, o en la varilla, o donde lo quisiera colocar en la maquinita radiónica para hacer las detecciones, ¿ok? Tenía mucho tiempo que no hacía esto y bueno, de momento, y como les decía, creo que se los había comentado en otros videos que iba a indicarles más o menos cómo era esto, decidí hacerlo justamente para esto. Esto sería lo que también se llamaría el bloqueo, una vacunación a la parte mineral natural, para que nuestros instrumentos no se vayan a la parte mineral, ¿ok? Igual con esto vamos a hacer pruebas con el RGSB 3 y el 2, no está de más, porque esa es otra, ¿no? En aquella época, cuando obtuvimos los números, empezamos a practicar, buscar, probar y nos dio. Recuerdo en aquella época, está por la parte de Facebook, la frecuencia 48 nos dio. Y bueno, fue bastante efectivo. Hicimos muchas prácticas con esto, ¿no? Y después de esto fue que vino el sistema RGSB, ¿ok? Al tiempito. La otra forma que les comentaba, en la que podemos, porque también nos ha pasado, si tenemos o queremos practicar con algo que no podemos tener, por ejemplo, una pieza de oro que no es de nosotros, no la podemos tener, ¿ok? Otra piedra preciosa que no es de nosotros y no la podemos tener, y alguien nos las puede facilitar, prestar, o podemos ir a ese sitio donde eso esté y se puede hacer lo que les voy a indicar. Recordemos que el científico japonés Masaru Emoto, tengo entendido que creo que también es médico, trabajó con lo que es la memoria del agua, ¿ok? Eso fue otra práctica que hicimos en esa época en conjunto con esto que les acabo de explicar acá. ¿Qué hicimos en esa época también? Agarramos ese cuarzo específico y lo colocamos en agua. Si mal no recuerdo, en aquella época lo pusimos aproximadamente, creo que fue 24 horas, un poquito más de 24 horas en el agua, y después utilizamos esa agua como testigo y también obtuvimos muchísimo, pero muchísimo éxito, y comprobamos que sí. Es más, yo todavía por ahí conservo un poquito de esta agua. Como les digo, ya hace más de 3, 4 años que hice esto. No sé si el agua todavía, sería motivo de otras pruebas, no sé si el agua todavía se mantiene cargada con esa frecuencia, ¿ok? Pero bueno, para que sepan, espero que les sirva de alguna manera, como les digo, para cualquier cosa a la que
tengamos que buscarle la frecuencia y que por X razón no la sepamos, no aparecen en ningún lado, tenemos entonces esta técnica, rate radiónico, frecuencia, código, como le queramos decir, en base a 10. Hay material por ahí, la gente que maneja la radiónica, no soy experto en radiónica y nada, siempre, como digo, uno siempre es un aprendiz. Y bueno, voy usando lo que voy necesitando y por lo general trato de no estudiarme nada porque recuerden que estudiármelo a nivel académico, recuerden que estamos trabajando en la radiestesia con el subconsciente y entonces todo lo que va quedando ahí en algún momento puede estar saliendo porque lo tengamos ahí grabado, que en algún momento lo metimos en esa memoria, en ese banco de datos y entonces obtener resultados falsos positivos que no nos permitan hacer una buena detección. Entonces, bueno, están estas dos posibilidades. Si mal no recuerdo, hay otros rates radiónicos mayores que se pueden calcular en base a 10, pero a mí hasta ahora, nosotros, lo que hemos necesitado, lo hemos hecho en base a 10. También con esto mismo trabajé calculando el rate, el código, la frecuencia de una sustancia y la cargué, también está en nuestros espacios de Facebook, allá en WordPress. Cargué esta sustancia con una maquinita radiónica muy sencilla que se hace con un imán, todo eso está por allá en nuestras redes. Y después uno carga el agua, la cargué con el código de esta sustancia y después la tomaba en gotas y sí, muy sutil, pero sí se sentía. Después lo volví a hacer, les cuento, y coloqué una amatista y tuve después que parar de tomar estas gotas porque acuérdense que la amatista es relajante, y entonces me la pasaba relajado de más, con tendencia así como a la flojera. Entonces, bueno, pude comprobar de que sí funciona y cuando lo trabajamos con una maquinita radiónica, también el caso de nosotros, el sistema RGSB, es una maquinita, es una máquina radiónica y bueno, por eso es que también, pero también lo hemos montado en varilla. Lo que hacíamos con el cuarzo, el código en aquella época, lo montamos en varillas y en péndulos y vimos la efectividad de esta técnica. Como les digo, hacerlo varias veces, en varias condiciones. Siempre es importante evaluarse, autoevaluarse uno mismo. Si cuando voy a hacer la radiestesia, si he dormido bien, todo esto, si he comido bien, si no estoy cansado, si no tengo una preocupación, porque todo esto influye en los resultados. Entonces, por eso a mí me gusta esto, como les digo, que ahorita nos dio este número, el 709, yo voy a hacerlo varias veces durante varios días y a lo mejor lo comienzo a probar primero y en base a las pruebas, si necesita hago ajustes o no, o lo dejo así. Pero lo recomiendo hacer varias veces el cálculo y ver cuánto nos da y si hay variación o no. Ok, entonces espero que esto les sirva para algo. Y bueno, cualquier pregunta acá abajo en los comentarios con el mayor de los gustos, si está dentro de mis posibilidades. Y bueno, que tengan feliz y bendecido día, tarde, noche, dependiendo la hora y el lugar desde donde nos vieron, desde donde nos escucharon. Y recuerden, si les gustó, denle like, suscríbanse al canal. Denle a la campanita para que cada vez que estemos subiendo un video reciban las notificaciones. Y bueno, venimos con más, venimos con las pruebas del RGSB 3 y bueno, con las pruebas de esto, en este caso, de esta frecuencia, de este código, de este rate y de otras que podamos de repente en algún momento calcular. Recuerden, agarramos esta frecuencia, este numerito y lo metemos o se lo colocamos al instrumento radiestésico, bien sea péndulo, varilla, máquina radiónica, lo que sea. Para eso es que nos sirven los rates radiónicos. Feliz y bendecido día, tarde, noche y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Abrazos y bendiciones. Gracias por estar acá acompañándonos en el canal.